puntos maestros, puntos que siempre van a estar activos en cualquier enfermedad y se reflejan en la oreja. Les damos la más cordial bienvenida a formación continua en acupuntura auricular con clases gratuitas. En este día, en esta ocasión, vamos a tocar el tema de los puntos maestros en auriculoterapia. En la acupuntura auricular en la oreja, como ya sabemos, se reflejan diferentes tipos de puntos acupunturales, los cuales son estimulados por diferentes métodos, ya que nos generan un reflejo del sistema nervioso central que nos va a dar un efecto terapéutico con nuestros pacientes. Dentro de esta gran variedad de números en acupuntura auricular se identifican puntos principales denominados puntos maestros. Estos puntos maestros son importantes porque son típicamente activos en la mayoría de los pacientes, con algún tipo de enfermedad. Es decir, debemos de saber cuáles son los puntos maestros, para qué sirven estos puntos, qué efecto terapéutico van a tener para con nuestros pacientes, y así vamos a poder tener un resultado más eficiente y eficaz en nuestros tratamientos con auriculoterapia. Estos puntos son útiles en una gran variedad de tratamientos y van a ayudar a diversos trastornos de la salud. Es importante saber que al identificar un padecimiento se tiene que estimular primero el punto relacionado con el síntoma, es decir, el punto local, el punto por el cual el paciente viene a vernos al consultorio, y posteriormente el punto maestro. En ocasiones se establecía que era al revés, que primero se estimulaba el punto maestro y después el punto que va a ayudar a eliminar el síntoma por el cual el paciente va al consultorio, pero no, es al contrario. Primero estimulamos el punto que nos va a generar un efecto terapéutico hacia el síntoma del paciente y después cerramos para elevar este efecto terapéutico con el punto maestro. El primer punto tiene como número 0.0. El punto 0 hace alusión a que es un punto universal, tanto en la escuela de la medicina tradicional china como en la escuela europea de auriculoterapia. Se identifica que este punto es importante. Punto 0 tiene otros nombres alternativos como centro de la oreja, así se llama, centro de la oreja, punto soporte, cordón umbilical y plexo solar. Este punto está localizado en la raíz del hélix, en la parte donde asciende, un poquito en la región horizontal de la cresta de la concha, pero el hélix, la raíz, es una estructura más cartilaginosa, se puede sentir a la palpación un poco más dura de lo que la cresta de la concha, es lo que nos va a dar el origen de la raíz y por lo tanto del punto 0. En su función, este punto es el centro geométrico de la oreja y centro fisiológico, por lo que nos va a generar la homeostasis del cuerpo, la homeostasis de la función y la homeostasis de las hormonas del sistema del cuerpo humano. Respalda la acción de los puntos acupunturales en la oreja. Y la otra función principal, devuelve a un estado de salud ideal a nuestro paciente, como cuando estaba en el útero de su madre. Entonces va a devolver hasta donde su cuerpo lo permita a un estado de salud ideal de nuestro paciente. Tiene una actividad cerebral importante, por lo que va a regular el ciclo hormonal de nuestro sistema. Controla los órganos internos mediante los nervios periféricos y el reflejo neuronal que existe en la auriculoterapia. Este es el primer punto maestro importante, uno de los más conocidos. El siguiente punto, número 1.0, punto con el nombre de Shen Men,
También tienen nombres alternativos, en este caso sería el punto puerta del espíritu o puerta divina. La localización es superior al vértice formado por la fosa triangular, entre la raíz superior y raíz inferior de la fosa triangular, en el vértice superior al vértice, un poquito superior al vértice, levemente arriba del vértice de la fosa triangular. Este punto va a tranquilizar la mente, es una de sus funciones principales. Regula la estimulación neuronal de la corteza cerebral. Esto es muy importante. Regula la estimulación neuronal de la corteza cerebral. Por lo tanto, va a inhibir la excitación de la corteza. Nos va a servir para la analgesia, para cirugías mediante puntos de acupuntura en la oreja auricular. Mediante puntos de acupuntura auricular para analgesia en las cirugías. Obviamente nos va a quitar el dolor, disminuir las molestias. Y como ya dijimos que va a regular la estimulación neuronal, nos va a servir en diversos trastornos como el estrés, el dolor mismo, tensión, ansiedad, depresión, insomnio, inquietud y una sensibilidad excesiva. Este punto también a regular la estimulación neuronal es muy usado para la desintoxicación por sustancias, por algún tipo de droga. Cuando hay un síndrome de abstinencia porque el paciente está dejado de consumir alguna sustancia, hay una excitación neuronal que se conoce como crisis de ansiedad. Que se conoce como síndrome de abstinencia. Entonces, este punto es muy útil para este síndrome. Otra función importante de este punto que no es muy conocida, nos va a reactivar los puntos auriculares inactivos. Inactivos no porque no haya ningún reflejo neuronal que refleje un mal funcionamiento de nuestro cuerpo, sino que están inactivos porque nuestro cuerpo ya se acostumbró a estar enfermo, por lo que hace que el punto auricular ya no esté tan activo como cuando era una enfermedad inicial. Al ser una enfermedad crónica, el estímulo neuronal se convierte en algo regular, en algo que aparentemente es normal en el cuerpo, y entonces el reflejo ya no es tan activo. Pero al estimular Shen-Men, vamos a reactivar los puntos en la oreja que el cuerpo va a necesitar para regular su salud. Si tienen alguna duda, vamos a dejar aquí un momento para que estructuren su pregunta y así cada punto vamos a ir resolviendo las dudas que tengan. Sí, sí, yo tengo una duda, maestro. Sí, dígame. Mire, por ejemplo, usted dice que reactiva otros puntos crónicos que no se han visto en la primera sesión. ¿Cuánto tiempo tarda en reactivarse esos puntos una vez que se ha funcionado el Shen-Men? Mire, normalmente cuando tenemos un padecimiento crónico, el cuerpo entra en un estado como de adaptación. Entonces, sobre todo en estos tipos de padecimientos, llega el punto en que para el cuerpo ya es normal estar enfermo. Entonces, por eso es que la reactivación de estos puntos, es decir, que sean sensibles al dolor o eléctricamente que puedan ser visibles para cuando se buscan puntos con aparatos eléctricos, es muy importante. Entonces, si yo estimulo este punto y 5 minutos después busco otra vez la reactividad, va a haber un cambio significativo. Puede ser que yo estoy buscando la reactividad con la sola presión del punto y después de 5 minutos pongo Shen-Men, vuelvo a buscar otra vez la reactividad y ya entonces debe de haber un cambio en esa localización de los puntos que el paciente necesita. De igual manera, es importante que siempre tengan en cuenta que las primeras sesiones es para evaluar cómo el cuerpo de nuestro paciente reacciona. Esto quiere decir, a lo mejor en la primera sesión le pongo Shen-Men, en la segunda sesión obviamente voy a buscar cambios, que sea una semana después, pero por lo regular siempre es en la misma primera sesión.
Cuando yo tengo duda de que a lo mejor no tiene hipertensión muy marcada, pero ya tiene mucho tiempo y no se ven esos puntos reactivos, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner Shenmen 5 minutos y después voy a buscar otra vez los puntos. ¿Ok? Más o menos debe de ser en un momento corto de tiempo. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda o continuamos con la siguiente? Bueno, vamos a seguir con el siguiente punto. El siguiente punto se denomina con el número 2.0. Acuérdense que el punto 0 es un punto universal que se usa en las dos escuelas, China y europea. Este punto se llama punto autónomo simpático. Este punto no tiene otro nombre, es el único que tiene, y se ubica sobre la pared interna del hélix. Aquí este punto, ustedes lo ven ubicado sobre el vértice inferior de la fosa triangular, a esa altura del vértice, en el hélix, pero es importante que sepan que cuando está un cuadro así relleno, quiere decir que está en la parte interna, no superficial. Si yo pongo la aguja aquí superficial, a lo mejor no lo vamos a estimular de una manera correcta. Entonces es necesario con los dedos tomar esta parte y, como se dice, abrir un poco la oreja y estimular en la parte interna, que es en la parte que no se ve en esta imagen, pero en la parte interna, en la pared del hélix. ¿Ok? Ahí se estimula. Este punto va a equilibrar la excitación del sistema nervioso. Va a bajar o va a bajar la excitabilidad del sistema nervioso parasimpático. Por eso es punto autónomo simpático, porque si el sistema nervioso parasimpático está muy activo, esto quiere decir el sistema que regula nuestro cuerpo de manera automática. La frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, todo lo que es el sistema digestivo, que nosotros no manejamos a manera consciente, pero sí obviamente tiene una regulación del sistema nervioso. Cuando este sistema está alterado, el sistema nervioso parasimpático, va a haber diferente tipo de afecciones, como dolor visceral, por ejemplo, de los órganos internos, que dicen que los órganos no duelen. Sin embargo, mucha gente refiere en ocasiones pesadez o molestia, presión en el estómago, o dolor como tal, ¿no? Que más bien es del recubrimiento de los órganos. Pero obviamente esto se ve afectado por una excitación del sistema nervioso parasimpático. Entonces se puede decir que este punto del sistema auricular, que es el punto autónomo simpático, nos sirve para el dolor visceral de los órganos internos. Tiene efectos sedativos. Esto también regula mucho lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Cuando tenemos pacientes con este síntoma, variabilidad de la frecuencia cardíaca y dolor del pecho, como angina de pecho, ¿no? Entonces, el punto que debemos buscar como punto maestro es el punto autónomo simpático. Mejora la circulación, mejora la vasodilatación, disminuye los impulsos neurovegetativos, sobre todo del músculo liso. Entonces esto es muy importante que lo sepan, que lo tengan en consideración. Y si su paciente refiere, por ejemplo, músculo liso, son intestinos, ¿no? Entonces mucho dolor o mucho espasmo intestinal ya crónico, que eso genera colitis, entonces nos vamos a este punto autónomo simpático. Como ya dijimos al principio, este es el segundo punto. El primero es el tratamiento local. Entonces, si es algo del sistema digestivo, en especial intestinos, con mucho ruido, como borborismos, como se conoce ruido intestinal, podemos poner como tal punto de intestinos, obviamente diferenciando si es intestino fase 1, fase 2 o fase 3, el que el paciente necesita, y después ya se pone punto autónomo simpático y el efecto se va a potencializar. En ese momento el paciente debe sentir un cambio significativo. Hay otras enfermedades como por ejemplo los cálculos renales, litiasis renal, úlcera gástrica, distensión abdominal, asma y como tal pues la disfunción del sistema nervioso autónomo, ¿no?
Entonces, este punto siempre debemos de tenerlo en cuenta cuando vemos una afectación del tejido muscular liso, corazón, sistema digestivo, pulmones, frecuencia respiratoria. Entonces, cuando vemos alguna alteración en esto, nos llega a la mente este punto maestro. ¿Alguna duda que tengan en el punto? Punto del sistema autónomo simpático. Bueno, entonces vamos a dar continuidad. Otra vez yo, profesor. Una vez que se estimula el punto autónomo simpático, ¿se puede dejar a un balín o qué se deja? ¿Qué recomienda que se deje? Normalmente el tratamiento auricular nosotros recomendamos, obviamente por eso hacemos revisiones de los artículos que se publican para ver qué es lo que han identificado los científicos. Primero recomendamos para un tratamiento poner aguja como tal, algo que funcione en lugar con aguja, y después de 20 minutos se retira la aguja y se pone un método semipermanente. Puede ser semilla, balín, ya dependiendo del padecimiento, los médicos chinos recomiendan balín o semilla, ya dependiendo del síndrome en medicina china, y aquí los científicos occidentales recomiendan más pues semilla, porque es un poco más grande en su diámetro y permite una mejor estimulación del punto cuando el paciente en su casa se da masajes, ¿no? Entonces se recomienda primero puncionar y después poner un método semipermanente, ya que ustedes decidan. Pero sí, yo recomiendo semilla después de la punción con aguja. Y obviamente esto va a quedar por un periodo de 6 días. Después, en el 6º día, el paciente se retira lo que tenga ahí, la semilla o el balín. Ese día descansa y al día siguiente es cuando se vuelve a agendar, 7 días después, para volver a evaluar la aurícula, ver sus cambios en sus síntomas y poder dar una ruta terapéutica para su objetivo de salud, para alcanzar su objetivo de salud. No sé si quedó claro su duda o... Sí, muchas gracias, sí quedó clara. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a seguir con el punto de punto alergia. Este punto 3.0, o sea que es un punto universal. Nombre punto alergia, no tiene ningún otro nombre conocido. Está del lado interno y externo del ápice de la oreja. Sí se ve en la parte superior el punto que está ahí marcado. Esta la diferencia que va a tener con el punto que vimos anteriormente, autónomo simpático, está en la parte interna y externa. Entonces se puede estimular en la parte superior que tenemos aquí y se puede también abrir un poco la oreja, esa zona, y estimular por la parte interna. ¿Ok? Este punto tiene esa peculiaridad. Se puede estimular por arriba o por abajo de la piel. ¿Ok? Este punto tiene una acción marcada para una disminución general de las reacciones inflamatorias en el cuerpo. Se recomienda obviamente pues para cualquier tipo de alergia, artritis reumatoide y asma en general. Pero también es importante que sepan que elimina las toxinas del sistema, sobre todo de los desechos metabólicos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un proceso inflamatorio en cualquier tejido, aunque no sea de tipo alérgico, que no sea causado por un agente externo, un proceso inflamatorio, no sé, por algún golpe, que ya se trató, ya está antiguo, pero sigue ahí un poco la inflamación, que de vez en cuando se me inflama, entonces podemos pensar en el punto de alergia para estimularlo. Y en lo que se refiere a excreción de desechos metabólicos, pues por todo lo que el cuerpo no necesita, ¿no? Lo que a las moléculas pequeñas que salen después de un proceso inflamatorio en el tejido,
dióxido de carbono, interleucinas, todo ese tipo de cuestiones. Esto nos va a ayudar al proceso de excreción y obviamente va a hacer que el proceso inflamatorio disminuya. Y en medicina tradicional china, este punto se considera que baja o disminuye el exceso de qi. Entonces, si tenemos cualquier tipo de exceso, provoca inflamación, así lo dicen los médicos chinos. Entonces, bajamos el qi y se va a bajar el proceso inflamatorio. Y también otra parte importante, que sepan que sirve para el shock anafiláctico. Cuando el paciente tiene crisis como que no puede respirar, se queda sin aire, se pone este punto y el cambio en ese momento se tiene que ver. Sepan también que en cualquier tipo de urgencia médica deben de tener claro si el paciente necesita ir al hospital y no dejarlo en su consultorio con este punto, ¿no? Obviamente llamo a la ambulancia si es el caso. En lo que llega puedo aplicar este punto, pero ya viene la ayuda en camino. No se vayan a quedar con un paciente de urgencias en su consultorio, ¿eh? Tengan esto muy claro, porque luego de ahí salen más inconvenientes y se pone en riesgo la vida del paciente. Entonces yo en mi consultorio siempre tengo los medicamentos que se dan para cualquier tipo de crisis de shock anafiláctico, porque muchas veces no se sabe qué paciente nos pueda llegar y es mejor estar prevenido. Y los números pues de las patrullas, que al final son las que le hablan a la ambulancia, ¿verdad? Pero bueno, esto nada más es una recomendación. La función general disminuye los procesos inflamatorios y se puede estimular tanto de la parte superior como de la parte interna de la anatomía de la oreja, ¿no? ¿Alguna duda en este punto?